Siendo las 15:23. 15:23, damos por iniciada la reunión extraordinaria número 72 del Honorable Consejo Municipal con la inasistencia justificada por problemas de salud médico y entregado por certificado de la señora Luisa Royal. Para dar cumplimiento entonces a lo que significa la aprobación o rechazo del PADEM 2019, cuya exposición estará a cargo de la jefa dada subrogante, la señora Nayanet Velázquez. Buenas tardes, honorable consejo, señora presidenta, a los colegas que son directores de los establecimientos educacionales. Jefa dada en suplente. A la directora de los jardines UTF y a los gremios presentes, está el colegio de profesores, está asistentes de la educación, a FUDAE. Y la sección gremial de la BTF está representada por su directora porque su plan está dentro de los jardines infantiles. ¿Quién es el director? Colegio Profesor Carlos Ramón está como presidente. Y está Pamela con don Enrique Carvajal, representante de la FUDAE. El PADEM 2019 se basa especialmente se basa en un marco cierto de ley de 2410, que su artículo 4 y 6 del sector municipal, donde indica que nosotros tenemos que presentar una planificación, una planificación de gestión, donde se programa todo el año académico, administrativo y financiero siguiente y que tiene que ser aprobado por el Honorable Consejo Municipal. Ahí tenemos la ley de servicios suficientes, que es la ley de la educación, la ley de 1501, que es la ley que marca la calidad y equidad de la educación, la ley 20.248 de la subvención escolar preferencial llamada LECEP, la ley 20.936, que determina el plan de retiro docente, que está vigente hasta el año 2024, la ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad SAC, y la ley 20.159 es la que determina cómo se aplica este aseguramiento de la calidad. La ley 20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente o llamada carrera docente. La siguiente. El decreto supremo 170 del año 2009 que determina, ¿no es cierto?, o permite la creación de los planes o programas de escolar los PIE, planes integrales de educación. También tenemos y está complementado con el decreto 83 que permite, ¿no es cierto?, el tema de la educación curricular, la ley de presupuestos, la ley de inclusión y la ley de subvención corriente, que es el sistema de educación pública, la cual estamos en este momento en el proceso ya de transición para que sea efectiva en enero del año 2020. Este instrumento de macrogestión está basado especialmente en que sería el último PADEM que estaríamos elaborando para el que va a regir para el año 2019 y está basado especialmente en este proceso de instalación del segundo servicio local para el año 2020 y además es un instrumento dinámico que puede tener modificaciones en el mes de marzo y en el mes de junio del año 2019. Porque en el mes de marzo, debido a las nuevas indicaciones que nos puede estar entregando el Ministerio de Educación para este proceso de instalación de la educación pública, el proceso que se va a instalar, que recién vamos a empezar a tener las primeras reuniones formales, ahora contar con el Servicio Local de Huasco, contar del 21 de noviembre de este año. Y en junio, porque ahí nosotros tenemos que certificar la dotación que va a pasar al servicio local y que va a tener una vigencia por 2 años. ¿Sí? Eso es lo que está hoy día delineado. Pero el Departamento de Educación, cuando se vino a presentar a la discusión del Consejo, nosotros no teníamos asesor jurídico y yo diría, a raíz de la conversación y de la necesidad que se crea para el Departamento de Educación, se incorpora el asesor jurídico, tenemos la secretaria, informático y conocimiento de riesgo, y después se abre en 2 áreas, que tenemos el área de administración y finanzas, con recursos humanos y comunicaciones, contabilidad de presupuestos, todo lo que es el proceso de adquisiciones, bodega inventario. El rol de bodega inventario para el año 2019 fue un rol importantísimo para la entrega de los bienes muebles e inmuebles que tenemos que entregar a la educación pública.
El de recursos humanos están los conductores. Nosotros ya estamos con 2 conductores, con 3 conductores, y con los vehículos que tenemos tanto en el DAN, que son 4, uno que es de Escuela Joaquín Vallejo, y en el Liceo Manuel Calada administramos 3 vehículos. La camioneta del Furcón más el bus de especialidad de equipo. En el área del área técnico-pedagógica contamos con un área social que trabaja muy de la mano con los equipos multidisciplinarios, que la podemos decir dupla, porque los equipos han sido fortalecidos por otros profesionales. Trabajamos también con el área de cultura y evaluación, donde está inserto el PIE comunal y la SED. Hoy día tenemos un coordinador pedagógico y una coordinadora comunal trabajando para el CAE. Y tenemos todo lo que es temas de convivencia escolar, que estamos también entregando los lineamientos en el SADEL y que estamos continuamente trabajando con los encargados que por ley debemos tener uno con 44 horas en cada establecimiento de educación, a excepción de CELIA, que solamente hoy día cuenta con un psicólogo. Y bueno, todo eso en beneficio de los establecimientos de educación. Después tenemos los antecedentes generales de la comuna, donde aquí hay que destacar que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el 2020 indican que se había un crecimiento cercano al 8% de la población en Caldera. ¿Ya? Y especialmente el grupo etario de mayor crecimiento que se está reflejando en nuestra comuna es de 30 años y más, y seguido por un grupo de etario de 5 y 9 años. Ahí es donde el INE está enfatizando el crecimiento poblacional. ¿Ya? Y la población entre los 15 y 18 años podría estar cayendo en un porcentaje alrededor del 5%. ¿Ya? Ese es el último estudio que hemos terminado de sacar de estadísticas que están hoy día en las páginas de INE. Los retos educacionales de la comuna, en este momento nosotros como sistema municipal estamos administrando 3 escuelas básicas, 3 talleres y una característica, un liceo polivalente, que es el Liceo Manuel Calada, un centro de educación integrada de adultos, una escuela, y ahí tenemos 3 jardines de crédito. Además la comuna cuenta con una escuela de lenguaje, que tenemos esta escuela de lenguaje particular subvencionada, 2 colegios particulares subvencionados que tienen cobertura de básica en enseñanza media, 2 jardines de la red Quintella y 2 jardines UCI, uno en funcionamiento y otro haciendo focalización para el año 2019. Esa es nuestra oferta educacional moderna. Posteriormente nosotros tenemos que hacer una evaluación del instrumento de gestión que en este momento está todavía en desarrollo. Esta evaluación es a agosto del 2018 y nosotros como Departamento de Educación en el mes de enero deberíamos venir a presentar la evaluación del año de este instrumento en los planes de acción de cada establecimiento educacional. De CAE, la Dirección de Liderazgo a agosto del 2018 estaba realizando un 70%, gestión curricular en un 42%, convivencia en un 52.5%, recursos en un 75% y resultados en un 33.33%. En total sacamos una media de porcentaje de cumplimiento era un 55%. Pensando que los planes de acción realmente empiezan a ejecutarse en marzo recién, no en enero y febrero. Uno lo elabora, algunas dimensiones se pueden hacer en enero y febrero, pero el fuerte parte en marzo. El siguiente, la evaluación del establecimiento educacional a agosto. Tenemos que cada establecimiento educacional hizo su evaluación con el coordinador pedagógico y algunas tienen un 6%, en el caso del CELIA, el liderazgo tiene un 6% de ejecutado según sus acciones que tenían planificadas para el año. Gestión curricular también, y ahí tenemos el debate que también tenía un 100%, y esto va muy de la mano con su gran mejoramiento educativo y de las acciones que ellos mantienen durante el año escolar. Algunas se manifiestan en agosto ya como terminadas y se mantienen para obtener los resultados generales el resto del año. Otro está un poco más defendido y eso va muy de la mano también con el diagnóstico que pueda tener cada establecimiento educacional y además de todas las situaciones emergentes que le van sucediendo durante el año. A veces suspensiones de clase por fuerza mayor, otras veces por movilizaciones que este año gracias a Dios han sido las mínimas. Y por otro lado también situaciones de algún programa o alguna situación que el mismo ministerio está suspendiendo clases por la implementación de las bases curriculares.
Ahora, dentro de la política educativa comunal, esta política está tomada entre las políticas públicas del Ministerio y las políticas comunales, del gobierno comunal. La política educativa esta común se enmarca en lo que se llama el gobierno local y integra una diversidad de acciones. Especialmente los compromisos que toma el Departamento de Educación está enfocado en la mejora de la calidad de educación en todos los establecimientos educacionales y los jardines de TEC. Porque es el foco, hoy día el Ministerio y las políticas públicas están enfatizando que el aprendizaje se hace dentro del aula. Hemos tenido muchas visitas de la agencia de calidad que estaba trabajando en nuestro establecimiento y ahí nosotros estamos determinando las carencias y en cuáles son los énfasis que tenemos que tener. Por otro lado, tenemos que establecer estrategias que faciliten un espacio ordenado, fluido y transparente del servicio educativo. Hoy día nosotros tenemos que tener tan claro nuestro uso de información, todos nuestros recursos, los establecimientos, sus memorias anuales, porque eso va a ser lo que vamos a entregar al servicio local. Sabemos que los servicios anteriores han tenido 2 años de preparación, nosotros solamente vamos a tener 1 año de preparación que es el 2019. Y es bastante trabajo porque es el día a día, más la historia de los últimos 10 años más o menos. Y por otro lado, establecer espacios de difusión para informar información precisa del contenido y alcance de la comunicación pública. La primera revolución que tenemos dentro del aula y desde el punto de vista pedagógico son las nuevas bases curriculares, apropiación de los docentes de esas bases curriculares. Hay un trabajo también en todo lo que fue el sistema de postular a ciertos niveles de enseñanza como fue NT1, NT2 o Kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. Y que para el próximo año, esto viene para todo, para el año 2020, vienen todos los niveles, que toda la postulación se hace online o en una plataforma. Todo lo que es la postulación de lo que es beca o todos los beneficios que puedan tener los alumnos que ingresan de cuarto medio o bien los alumnos que pueden postular a becas, que son los de primero medio hacia arriba, otros que son de séptimo con el tema de la promoción. Tenemos que estar haciendo una difusión bastante clara a través de las asistentes sociales de cada establecimiento educacional y de la red social local. Y articular y coordinar los diversos instrumentos de gestión. Hoy día el PADEN tiene que estar alineado a los proyectos educativos institucionales, a los planes de mejoramiento educativo, a los manuales de convivencia, a los de seguridad ciudadana. Es decir, todos estos instrumentos deben estar bajo un mismo enfoque. Planificar y concordar y implementar acciones que permitan avanzar en los objetivos de la transición hacia los servicios locales de educación relacionados a quién. Nosotros, no solamente la transición en sí, sino que tenemos que dar continuidad operacional y mejorar el servicio educativo. Tenemos que garantizar los derechos de los trabajadores involucrados en este proceso de traspaso, tanto los que están dentro de los establecimientos educacionales como los del Departamento de Educación. Desarrollar acciones de fortalecimiento técnico-pedagógico con todos los integrantes de la red educativa. Además, nosotros tenemos que enfatizar que hay un compromiso y un acuerdo de los alcaldes de las 5 comunas con este proceso de traspaso de la educación a la educación pública. Por lo tanto, nosotros no podemos detener el proceso. Es decir, las clases tienen que seguir, los colegios tienen que seguir funcionando y el GAEM tendría que seguir funcionando hasta el día 28 de febrero del 2020, y donde tendremos que entregar todo. Entonces, no porque haya este proceso de transición vamos a detener los procesos que están establecidos. Tenemos que seguir desarrollando. El siguiente, los objetivos estratégicos de la comuna, especialmente dónde está enfocado, y esto no es un tema que lo diga las autoridades locales o lo diga el GAE, sino esto es un lineamiento que viene desde el Ministerio, desarrollar un liderazgo transformacional, inclusivo y articulador, y es algo que la agencia de calidad nos está inculcando bastante a los representantes sostenedores, de que esto debe haber un empoderamiento de cada director o con sus equipos de su establecimiento educacional. ¿Por qué nace esta situación? Nace de que el año 2020 no va a haber un año. Todo está concentrado por tiempo. Entonces los establecimientos van a tener que ser un poquito más resolutivos y tomar las decisiones. Porque no vamos a poder esperar, o tenemos un establecimiento educacional trabajando, no vamos a poder esperar que vengan a resolverlo porque el proceso es lento, es muy lento. Las conversaciones que hemos tenido en el servicio de Huasco realmente
las soluciones no están dentro de la semana. Puede demorarse 15 días o un mes. Entonces los directores van a tener que resolver frente a las emergencias que se puedan presentar. Y de toda índole. Además, fortalecer la calidad del proceso educativo, que permite la apropiación de objetivos de aprendizaje. Nosotros tenemos que hoy día levantar una capacitación a todos nuestros docentes, porque la apropiación de las bases no es un proceso que se vea en una jornada de 4 horas, de 3 horas, es mucho más tiempo. Y lo podemos crear en el Ministerio de una sesión el próximo año, pero las bases ya están en funcionamiento. Entonces, un trabajo que tenemos que hacer de levantar una capacitación en calidad urgente antes de marzo para todos nuestros docentes. Promover el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva. La convivencia es un tema transversal en los establecimientos educacionales, y esto está pasando desde la primera infancia hasta la educación de adultos. Y es un tema que hoy día no es que digamos que va a tener una varita mágica, porque cada vez los reglamentos se van ajustando y nacen nuevas situaciones que muchas veces están contempladas. Insultar, yo veía en un establecimiento que todavía ver los protocolos, el alumno insulta al docente, los apoderados insultan al docente. Entonces todos esos protocolos se tienen que ir levantando de acuerdo a la necesidad. Después tenemos implementar una política que esté eficiente y eficaz de los recursos humanos, técnicos, financieros y de equipamiento. Porque todo eso tiene que estar tan claro para poderse transferir. Instalar mecanismos de seguimiento estadístico. Tiene mucho el uso de datos, el poder entregar a través de las estadísticas toda la información y viene en forma transversal desde lo administrativo hasta lo pedagógico. Instalar las bases para el proceso de transición de un establecimiento hasta nueva institucionalidad. Después seguimos con la visión y la misión, que es la que hemos tenido el Departamento de Educación. Y la misión es poder realmente nuestras escuelas tengan unos valores guiantes, nuestra educación de candela tiene un desarrollo integral, inclusivo, con formación en habilidades, ambientes sustentables, que ellos realmente son los puntos o las ideas fuerzas que tienen hoy día las políticas públicas. La misión es formar personas reflexivas, integrales, autónomas, participativas, resilientes, que son muy importantes, con altas expectativas y que promuevan participación de las comunidades educativas. Yo creo que realmente los colegios hacen un esfuerzo para que todos estos elementos estén presentes en el día a día. Y eso hay que valorárselos a los equipos y a los docentes que están en aula. Presidente. Bueno, las funciones del NAE, la principal es dirigir al Ministerio de Bienestar la labor educativa de la comuna en concordancia con la política educativa vigente. Las funciones del NAE están determinadas por la alta dirección pública hoy día, por lo tanto no podemos nosotros modificarla. Está dada también la planificación, la organización y el asesorar y monitorear la labor de los diferentes establecimientos y tener en cuenta cuántos son los establecimientos educacionales que hoy día estamos administrando. Ese es en el fondo de las funciones más importantes que tiene el Departamento de Educación, que son muchas más. En el planeta están en extenso, muy bien desarrolladas. Después, ¿cuáles son los principios y valores que nosotros tenemos que desarrollar? También están dadas por las políticas públicas. Dentro de los principios, el primer principio es la equidad, la inclusión, la sustentabilidad, la calidad de la educación y la diversidad. Eso lo dice la política pública de educación con la ley de inclusión, por lo tanto, nosotros tenemos que cumplirla dentro de cada establecimiento educacional. Y los valores, se tomaron, los valores se tomaron dentro de los proyectos educativos institucionales. Cada establecimiento tiene valores y tomamos como comuna los que se repiten, los que están con mayor énfasis, ¿ya? Y dentro de ellos tenemos la lealtad y tolerancia, la perseverancia y responsabilidad, la laboriosidad y identidad y el respeto, ¿ya? Eran como, ahí los tratamos de agrupar los que están dentro de todos los proyectos educativos institucionales. Las modalidades educativas, nosotros tenemos educación parvularia, educación básica, enseñanza media y educación de adultos, que es lo que se da en nuestro establecimiento educacional. El proyecto de integración escolar comunal tomamos en los últimos 5 años, pero sabemos que el proyecto educativo parte con la educación diferencial,
con los grupos especiales y tienen desde la década del 90 y están presentes en nuestra comuna. Tomando los últimos 5 años podemos ver que tiene un crecimiento. En el año 2014 atendíamos 242 niños a través del proyecto y hoy día tenemos 398 alumnos, que son los que estamos por ley atendiendo, decreto 170. Pero los establecimientos atienden a muchos más, ¿ya? Con los equipos que se contratan a través de la ley escolar, de la ley CEP, escolar diferencial. ¿El siguiente? Los resultados del establecimiento educacional, ¿cómo se miden? A través de pruebas estandarizadas, y una de ellas es el CIMSE. El CIMSE está desde 2012, pasó a ser parte de la agencia de calidad, y que es lo que mide los resultados de aprendizaje de los establecimientos y el logro de los contenidos y habilidades del currículum vigente en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje. Y nos permite recoger información sobre docentes, estudiantes, padres y apoderados también el CIMSE a través de cuestionarios que se entregan, y los resultados de las pruebas CIMSE aportan información clave para que las comunidades educativas puedan reflexionar acerca de cómo está su desarrollo, ¿no es cierto?, y su trabajo pedagógico. La propuesta para la mejora de los resultados del CIMSE, que nosotros como Departamento de Educación, es reuniones de coordinación técnico con los docentes de niveles expertos, generar estrategias con foco específico en la movilización de estudiantes en los niveles suficientes adecuados, considerar los ejes de las asignaturas, las habilidades de la taxonomía, podemos evaluar y identificar los instrumentos evaluativos de los establecimientos, utilizar el recurso humano del objetivo multidisciplinario para mejorar la asistencia en uno de los focos, en los cursos claves. Sabéis que nos tenemos cursos claves como cambios de nivel, o bien los que les tocan las evaluaciones estandarizadas, establecer un trabajo de construcción o de construcción de modelos pedagógicos, evaluar el uso efectivo del tiempo asignado por cada horario, transitar una planificación diaria fundamental en el diseño universal de aprendizaje, evaluar los planes lectores para transitar un modelo equilibrado y establecer rutinas de visita al aula con distintos focos y necesidades. Eso nadie lo está creando, sino son temas que se recogen de todas las propuestas que tiene cada establecimiento educacional para la mejora continua. Los resultados de indicadores de desarrollo personal y social, generalmente estos indicadores permiten también entregar otra información al establecimiento educacional y en qué áreas se mide la autoestima académica y la motivación escolar. Nosotros ahí estamos viendo que se colocará foco en el incremento de competencia y habilidad para lograr el manejo de conceptos y contenidos. El clima de la convivencia escolar se colocará énfasis en mejorar ambientes para promover la justicia y la planificación por sobre la educación en términos curriculares. La participación y formación ciudadana, estamos generando entornos participativos y democráticos, y los hábitos de vida saludables, desarrollo de talleres deportivos, artísticos, culturales y medioambientales. ¿Sí? Están tratándose todas esas líneas. En la prueba de selección universitaria, nosotros tenemos antecedentes del año 2015. No hay que olvidar que en los últimos años los puntajes no son públicos. El alumno al momento de inscribirse a la PSU dice si su puntaje es público o no. Por lo tanto, el pesquisaje, cuando queremos premiar, es, bueno, ahí el señor Garmendia sabe cómo hay que salir a recoger los puntajes, porque tenemos que esperar que el niño vaya y nos entregue. ¿Ya? Entonces, ahí sabemos que en el sistema municipal, estamos hablando de la media, nuestros niños no alcanzan el puntaje mínimo para postular a beneficio. Tenemos alumnos que sí tienen excelentes puntajes, pero tenemos que hablar, tenemos muy arriba, muy abajo de la media, finalmente a veces nos da los 4.75. Siguiente. La titulación, en el caso del Liceo Manuel Blanco Encalada, hemos logrado que hoy día el 100% de nuestros alumnos egresados de cuarto medio sí se están titulando. Este año tuvimos una titulación del 100% del Liceo Manuel Blanco Encalada, que egresaron en el año 2017 y cumplieron con su práctica profesional. La matrícula de establecimientos educacionales también ha ido al alza. Hoy día teníamos 2.081 alumnos matriculados a agosto del año 2018. Debemos pensar que el año 2015-2016, por los aluviones, también tuvimos alumnos que venían de otras comunas
y muchos de esos alumnos se han quedado. Y otros que se han ido, pero han llegado migrantes que hoy día están todos incorporados en las comunidades educativas. Los índices de vulnerabilidad, nuestros establecimientos tienen un índice superior al libre comunal. El libre comunal está entre la media del 84 y 85%, y nuestros establecimientos educacionales, el año 2014, teníamos un 86.39, que era el Bailón Yibú, que era el más bajo que debemos tener, pero están todos sobre la media comunal. Los otros que se ven más altos son colegios particulares que son mencionados, son los que no alcanzan a veces tienen un 82% o un 62% como el Colegio Caldera. Pero nuestros establecimientos hoy día están todos sobre el 90%. Los beneficios ministeriales para los establecimientos y profesionales de la educación, uno de ellos es el SNEP, o el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, y en este caso la Escuela Bailón Yibú va por el quinto periodo de 2 años consecutivos que ha tenido el SNEP. La Escuela de Desarrollo Artístico lo tuvo el año 2016-2017, porque no se lo adjudicó, y la Escuela José Guillareta lo tuvo 2016-2017 también en un 100%. Este es un beneficio económico que llega de forma trimestral y se le llega al docente y un porcentaje para los asistentes de educación. La evaluación docente tenemos al 2017 ha ido en aumento y tenemos 44 docentes evaluados. También hemos aumentado los destacados y los audientes especialmente. El año 2017 tuvimos un insatisfactorio, que era un docente que no era de la comuna, venía a hacer horas y que sencillamente no presentó ningún instrumento evaluativo. Esto es una licencia médica y salud. Y por lo tanto nos perjudicó porque aparecíamos con un insuficiente. Y por otro lado, este año están en el proceso de evaluación alrededor de 40 docentes en la comuna. La categorización de los establecimientos según la solución escolar preferencial, tenemos después la mayoría de recuperación emergente este año, lo identificó emergente exógeno, edad de recuperación, conservación de aire emergente y se van a hablar de recuperación. La siguiente. Aquí empezamos con el plan de acción. Esta es la plan de acción del DAE. En liderazgo nosotros queremos desarrollar especialmente un liderazgo transformacional inclusivo, tanto en los funcionarios del DAE como en los equipos directivos para el próximo año. En la gestión curricular tenemos que fortalecer la calidad de los procesos educativos en los establecimientos educacionales. Y estos procesos, ¿cómo los podemos fortalecer? Con capacitación o entregando las herramientas para el guante. Convivencia, orientar a los establecimientos hacia el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria y con un marco de equidad de género, con enfoque de derecho y medioambientalista. No olvidar que ya tenemos 2 establecimientos que están certificados por el SINCAE, el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que es el Liceo Blanco Calada y la Escuela Manuel Lucha. La idea es poder llegar a lo menos en el año 2019 con el 85% de nuestros establecimientos certificados, incluyendo nuestros jardines. Recursos, optimizar una política de gestión para el uso racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales, especialmente en este proceso de transición donde tenemos que transparentar todo este proceso. Y los recursos, instalar procesos estadísticos de uso de datos. Y vamos a dar muy fuerte en ese aspecto porque en el fondo vamos a tener que entregar estadísticas. Después los programas sociales que también dependen del DARE es mejorar las condiciones familiares y psicosociales de los estudiantes que se encuentran en el sistema de educación municipal. El área social ayuda en todo lo que es postulación de becas residente de la República, beca indígena, y eso lo hace en forma comunal, ¿ya? Comunal, es decir, no solamente para el sistema municipal. Y la beca de apoyo a la prevención escolar que se aplica en el Liceo Manuel Blanco Calada. Informes sociales, a agosto de este año, el área social había realizado 149 informes con visita domiciliaria. Tenemos trasladados estudiantes, del sector norte trasladamos 46 alumnos a través de un beneficio del Ministerio de Transporte. Del sector sur trasladamos 41 alumnos, incluyendo a los 4,
Y la Escuela José Joaquín Vallejo, que traslada su vehículo de 16 alumnos, un total de 103 estudiantes. Estamos trasladando para nacional. El programa Residencia Familiar Familias Tutoras, que es un programa que se firma para la Junta Nacional de Auxilio Escolar Beca, donde los alumnos que no tienen familia acá en Caldera y se les buscan familias donde se les entrega una subvención que le entrega el Ministerio para que ellos puedan estudiar y se están durante la semana. El Departamento de Educación a ese programa le aporta 1.700.000 pesos, que incluye el combustible y la hora hombre, porque a esos niños todos los bienes tenemos que irlos a dejar a sus hogares. ¿Ya? Eso no lo contempla el convenio. Además, tampoco las horas que se le pagan al asistente social y a la técnico social, ellas tienen que a lo menos 8 horas dedicarle al programa, mínimo, donde tienen que ir a ver las notas de los niños, aunque ellos tienen familias tutoras, ellos tienen que ir a buscar las notas, tienen que ver si los niños se enfermaron, si están en la costa, tienen que ir a ver qué les pasa, es decir, hay un apoyo constante. Mínimo 8 horas que hay que dedicarle al programa y por lo tanto, si nos sumamos todo eso, aproximadamente 1.700.000 pesos que estamos aportando como municipio. El programa de salud del estudiante es un programa de la CUNAEO. Ahí tenemos bienes oftalmológicos, ya llevamos 197, audiovisión 204, de columna 50, atención oftalmológica 96 y lente óptico a 59 estudiantes entregados. Hubo el jueves tuvimos un nuevo operativo de otorrino en la escuela Bayonticú, y lo bueno es que aquí está lo que atendemos nosotros al sistema municipal. Pero cuando viene un especialista se atiende comunal, van los colegios particulares subvencionados también. ¿Ya? El programa Pro Retención es un programa que viene con una cantidad de indicadores que se cruzan, que no los determinamos nosotros, y eso vienen las nóminas, porque se cruza el servicio civil, el registro civil, con el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio de Costos Internos. Y ellos entregan, según sus indicadores, quiénes son los alumnos de séptimo básico a cuarto medio que pueden tener este aporte económico. Y ahí los directores se van preocupando de pedir si es ropa, zapatos, a veces recetas médicas, ¿ya? Que no pueden cubrir. En este momento nosotros tenemos 462 niños bajo este sistema que llegan recursos. El recurso llega a mitad de año para cubrir necesidades del segundo semestre y el primer semestre del año siguiente. Los protocolos de las duplas psicosociales, la propuesta del año 2019 es direccionalidad del trabajo para los equipos, especialmente realizar acciones de investigación y fundamentalmente las características del comportamiento psicosocial, que no solamente sea en la asistencia, en la ayuda, sino que vayan un poco más allá, con poder que todos esos profesionales que tienen buenos perfiles, poder recabar mayor información de lo que pasa en nuestras comunidades educativas. ¿Por qué? No es que lo quiera pedir el CAE, sino que eso el sistema lo está solicitando. ¿Ya? Que no solamente sea la asistencialidad, sino que sea también un aporte un poco investigativo para ir conociendo el origen y muchas veces de por qué el comportamiento de los alumnos o de la familia. ¿Ya? Bueno, ellos tienen un trabajo asesorar a los equipos directivos, las grupos trabajan muy de la mano con los equipos directivos. Eso hay que decirlo, que realmente es un trabajo, a veces uno no lo dimensiona, pero solamente cuando yo recibo cada 2 meses los informes de cómo ellos perciben la inasistencia del alumno, uno se da cuenta realmente que el trabajo va más allá de la atención, porque la atención no es una, es un proceso. Ahora, muchas veces las familias no cumplen con los procesos, se los pierden y hay que salirlas a buscar. Siguiente. Bueno, de ahí viene el panel contempla planes de acción de social 2019. Tenemos un plan que es multisectorial, que es de la red de infancia, mujer, familia y prevención, donde trabajamos con el OPD, con Senda, con el CEFAM, vienen las duplas a las reuniones, todo un programa transversal. El plan de acción del programa Senda Previene, que tiene focalizado los establecimientos, y que se está trabajando también el plan de vida sana, y es por eso que los establecimientos han hecho mucho énfasis en sus horas de educación física o de
de salud, talleres que ponen mucho trabajo, mucho más que el alumno tenga mayor actividad. Los planes de apoyo a la gestión institucional, cada establecimiento educacional o jardín infantil hace su plan en la línea del liderazgo, de recursos, de gestión pedagógica, de la convivencia y de los resultados. La educación parvularia trabaja en forma conjunta los jardines, hacen su plan de cobertura y aquí tenemos una dualidad, porque hoy día los jardines se están rigiendo por la Superintendencia de Educación, por el Ministerio de Educación, porque vamos al reconocimiento oficial, pero por otro lado seguimos dependiendo de la Junta. ¿Ya? Y esta dualidad no se acaba en el servicio local, siguen exactamente igual. Por un lado son ministerios y por otro lado son Junta. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al planificar, porque Junji tiene cierta normativa y el ministerio tiene también normativa. Entonces la superintendencia cuando viene tenemos que ver qué va a hacer. Yo creo que ahí entra un poco los criterios, lamentablemente. Por otro lado, cada establecimiento educacional operacionaliza su proyecto educativo en un plan de mejoramiento y es el que presenta el CADEM, que es con lo que los van midiendo a ellos desde el Ministerio de Educación. El CEA también tiene su plan bien definido, con una apertura hacia la comunidad y de su carga horaria. Hoy día aumentan 6 horas que se le están entregando para creación de talleres. Y ya partieron, ¿no? Ya están con talleres, tuvieron una muy buena presentación en el Congreso de Educación de Adultos, el único establecimiento invitado con una obra de teatro, que también la presentaron acá en la plaza, en la cual ellos reflejan realmente el bien y el mal, o sea, por qué un alumno puede caer al uso de las drogas. Escrita por un docente de ciencia, y con unos alumnos, y realmente ha tenido mucha repercusión a nivel ministerial. Felicitaciones al rector y subrector general. Ha habido una apertura bastante amplia. Fueron felicitados por escrito desde el ministerio. Tenemos el proyecto de integración escolar, un proyecto que estamos ya en el pesquisaje, porque tenemos que seguir evaluando a nuestros niños, algunos ingresarán, otros se mantendrán y otros nuevos que están esperando su turno. Y muchas veces, aunque se quisiera atender más alumnos por curso, no se puede, porque la ley nos permite 5 transitorios y 2 permanentes. Y a veces tenemos más. Y a esos niños, la ley de inclusión no se le han cerrado las puertas, sino todo lo contrario. Los directores que han hecho, que a través de la ley C, con el AVENIA y con la elaboración o con la acta de aprobación de su consejo escolar, han incrementado sus recursos en recursos humanos, gastan más, para que puedan hacer atendido todos sus alumnos. Después tenemos también un proyecto, hay un plan de acción con el gremio del colegio de profesores y de asistentes de educación, y estos consensuados, muy trabajados, y ellos van al trabajo en redes, y que este proceso de desmunicipalización, o mal llamado así, a la transición a la educación pública, sea lo menos traumático para que podamos seguir trabajando. Hay compromisos, capacitaciones que estamos coordinando en forma conjunta. La educación comunal, realmente aquí la educación comunal hubieron modificaciones. Aquí se nota la modificación. Se incrementan 6 horas al 6, que no estaban en el plan anterior. ¿Por qué? Porque ellos tienen que crear talleres. Ahora viene como norma, entonces se solicitaron 6 horas para crear talleres, ya sea artístico o de desarrollo personal para los alumnos. Escuela de edad aumenta 6 horas en la ley CER, ¿ya? Por talleres, debido a este proceso de transición que ellos tienen a la vida artística. 44 horas de una técnica, pero eso no está acá dentro de la educación todavía, pero aumenta también 44 horas de una técnica de educación parvularia que se nos había caído del jardín de mi pequeña estrella, debido a que, como tantas licencias, de repente tuve que se olvida pero se corrigió esa situación. Y 44 horas, porque hoy día ustedes han visto que en la política pública viene el énfasis en la educación técnico-profesional. Por lo tanto, se pide que hay que tener un encargado, un jefe de formación TP, antes era jefe de producción, ahora es jefe de formación TP, y tiene que tenerlo todo el liceo técnico profesional,
bueno, el profesional lo teníamos, solamente hay que cambiar que hacía clases, son 44 horas exclusivamente para la ¿no? Esa es la única modificación, por lo tanto, en hora docente quedamos en 6.327 horas, dando cumplimiento efectivo a las horas del ministerio. Presidente, por favor. En asistentes de educación, 6.336 horas. Ahí están asistentes de la educación, los administrativos, secretarias, asistentes, los servicios menores, los profesionales, porque no están categorizados como. Y en el departamento de educación se aumenta un profesional código del trabajo que era el abogado, cuando vine a visitar el panel se solicitó, por lo tanto quedamos en 632 horas. La siguiente. Y en los jardines infantiles, incrementando las 44 horas de la técnica que se nos había caído en 1.584 horas. ¿Ya? Esas son las horas que de la educación en la pública. La siguiente. El presupuesto del Departamento de Educación especialmente se condiciona de acuerdo a las necesidades inmediatas del sistema educacional y para llevar a cabo tanto el plan de inversión del DAN como de los establecimientos educacionales. Y salas públicas. El departamento velará con que los requerimientos se efectúen en las unidades educativas se ajusten a los planes y acciones contemplados para el concreto. La siguiente. Contempla un aporte. Nosotros no estamos poniendo monto, pero sí quiere contemplar un aporte de funcionamiento a la ilustre municipalidad que pueda cubrirnos. Déficit que puedan generar los jardines BTF. Aquí están las 3 directoras que ya saben que se generan especialmente pagos de insumos de SEO, materiales que no se contempla, porque ahí los BTF nos entregan subvención para remuneraciones. ¿Ya? Lo demás lo tenemos que nosotros generar. Materiales de construcción y otros que puedan suscitarse. Reponer el cargo vacante del asesor jurídico, ya solicitado por el Consejo Municipal, y lo que nos pueda presentar con la tramitación de las carpetas con documentos de esta entrega de bienes muebles e inmuebles. Eso es lo que nosotros no estamos pidiendo monto, pero sí estamos solicitando un aporte, ¿ya? Por razones bien fundadas. La siguiente. Ahora, el presupuesto para funcionar del Departamento de Educación es de 6.000.355 pesos. ¿Cómo lo desglosamos nosotros? Cuentas por, especialmente transferencias corrientes de otras entidades públicas, que son todas las subvenciones, para todo lo que nos llega de otras entidades, ya, bueno, los reajustes que podríamos calcular para el próximo año serían de 5.703.355 pesos. Recuperación y reembolso por licencias médicas, 200 millones por Compin y SAPRE, y 50 millones que son por el tema de la mutual de seguro. Y un saldo inicial de caja que estamos de 100 millones de pesos, que son los saldos simultáneos que dan de las subvenciones o de algún programa que no terminen el año, sino que pasa el año siguiente. Por lo tanto, ese es el presupuesto que nosotros estamos, para el que estamos proyectando para el trabajo. El monitoreo y la evaluación de este panel está contemplado, ¿no es cierto?, un panel en dos instancias, especialmente utilizando un modelo de calidad de gestión. ¿Ya? Este modelo, especialmente, que nos pueda articular los indicadores, operacionalizar, permite disponer de un marco conceptual completo y nos proporciona estándares iguales para todos. Determina una institución coherente de las actividades de mejora y la vamos a hacer tanto de proceso como la final, que es la que se hace, pero con un modelo ahora establecido. ¿Ya? Eso sería la presentación del panel 2019 para el honorable Consejo Municipal. Gracias, señora. Traté de hacerlo sintético, porque ustedes saben que en educación, igual la norma la traté de hacerlo, nombrarlas, pero... Gracias. Laura, una consulta. ¿Sí? ¿Ustedes están pidiendo subvención al municipio? Nosotros estamos pidiendo un aporte de... ¿De cuánto? Porque ustedes pueden 300 millones acá, Sí, pero el presupuesto municipal está en cero. Va en cero, sí. Por eso pusimos en la presentación que hoy día en la aprobación un aporte que determinar según los de los ingresos que pueda tener el municipio.
Sabemos que todos estamos, y por eso que... No, sí, yo creo que también llamaba la atención que estaba en cero el presupuesto. Claro. Y por lo Y tanto... después vimos la lista solicitando 300, entonces Sí, y que eso fue cuando vinimos a... Pero hoy día en la aprobación, conociendo que todos estamos y podemos optimizar los recursos, podemos hacer mejor uso de todas las subvenciones, la recuperación de licencias. Nosotros estamos en este momento realmente que, por eso uno de los grandes objetivos es usar el tiempo destinado en las cargas horarias y no pagar más, disminuir horas extras. Generalmente en las escuelas solamente en los jardines tenemos las horas extras debido al que Junge nos indica que tenemos que tener abiertos los jardines hasta las 19 horas, sabiendo que nosotros somos la única comuna que abre los jardines un cuarto para las 8 de la mañana y a las 18 horas ya no tenemos niños y nos está exigiendo tenerlos abiertos hasta las 19 horas. Y es cierto. Nosotros viendo con todos los ajustes que podemos hacer con don Carlos, que estuvimos haciendo el análisis ya bien, uno ya a esta altura puede ser, pedimos un aporte, por lo menos para cubrir déficit de los BTF, que ahí es donde nosotros no... ¿Y eso paralizado cuánto se aproximadamente 100, don Carlos, el déficit de los BTF, 100... En este momento tenemos déficit de 110 millones aproximadamente que es el déficit de los salarios. No, tengo una duda que quiero que me apoye acá Control Interno. Una consulta sobre, nosotros podemos aprobar este aporte, 300.000 pesos, sin tener aprobado el presupuesto municipal actual 2019 y sin saber tampoco, nosotros no ha llegado ningún informe sobre la auditoría ejecutada por usted y por Control Interno. Como no tenemos ningún informe sobre esa auditoría, no vamos a cometer el error de aprobar algo o rechazar algo que tenga problemas o perjudique el próximo año 2019. Por eso usted lo aprueba, lo apoya en este papel para poder aprobar sin haber aprobado el presupuesto 2019. Claro, porque vamos a aprobar algo si no tenemos un certificado de la edad, no tenemos nada. En orden de ideas, yo Un compromiso. de hecho yo ahora con ustedes diríamos, me he familiarizado un poco más con el presupuesto 2019 de la municipalidad. Yo no tenía un acceso directo, a mí no me llega copia como ustedes. ¿Ya? De hecho, a partir de otras situaciones yo recibo esa copia y la estuve revisando. De hecho, lo vamos a revisar. Bueno, todos los recursos son complejos. Efectivamente, también realizamos una auditoría, la tenemos cerrada, la tenemos lista para remitirla a los concejales para que la conozcan. En estricto rigor, tendría que revisar el presupuesto para saber la situación No tenemos general. certificado de la edad, nada que nos respalde que gastar ese dinero, ¿cómo vamos a aprobar el qué? Pero generalmente, concejal, acá lo que se aprueba es el papel, no el presupuesto. El presupuesto finalmente se aprueba cuando se aprueba el presupuesto municipal. Aquí lo que se aprueba es el papel, o sea, lo que realmente administra educación frente a los establecimientos nacionales, que es la parte pedagógica y el foco administrativo pedagógico. Igual, de alguna manera, se añade van ligados. Sí, va ligado. Porque tiene que ver con niveles de subvenciones que usted recibe a través de programas, más en este caso, que claramente lo acabo de escuchar, me está pidiendo una aporte además de la municipalidad. Entonces, en realidad, todo al final se define o se corta por un tema de dinero, de recursos disponibles. Porque disculpen, para aprobar el panel va incluido lo que ustedes que solicitan. A mí lo que me preocupa, De hecho, el PADEM primera vez también que lo veo. Camila, lo que me preocupa es que en el presupuesto 2019, en el ítem 1, tenemos cero. ¿Cero de transferencia de educación? Sí. Entonces, usted sabe que si esta cuenta está en cero, no la podemos abrir. Y no va a poder tener modificación. Entonces, ahí es la parte que a mí me preocupa, porque tenemos en este momento un presupuesto que se lo entregó a los concejales y este ítem sale 0 pesos. Y si sale 0, no se puede, tiene que tener aunque sea 1 peso para poder abrir. Si no tiene algo así, no se puede modificar.
No. Presidenta, Disculpe, que me duele la cabeza. tenemos una duda, algunos colegas acá, sobre el presupuesto de aprobar el PADEN con un aporte de 300 millones de pesos. Si en el presupuesto sale cero y tampoco tenemos un respaldo, no tenemos nada y no hemos aprobado el presupuesto 2019. Entonces, ¿podemos hacer algo ¿Cómo? antes de? ¿Está presentando un presupuesto de cuánto? No, un aporte. ¿Usted lo puede explicar, por favor? No, está aceptando al municipio una subvención para el próximo año de 300 millones. En el presupuesto no viene subvención No, para el año. viene cero. No, viene cero. ¿Y cómo A ver, se va a votar eso? El año 2019, la Naya de Rosado, Sí, yo, lo que yo, Teresa, te muestro la diapositiva. Pues son dudas que podemos Parece que aclarar. Lo que yo le digo es que nosotros queremos contemplar un aporte de financiamiento para funcionamiento de nuestra municipalidad porque se nos produce déficit en los jardines PTF. Entonces ahí es donde nos complica cómo podemos cubrir el déficit. pero no son 300 millones para el PTF. No, en una primera instancia le habíamos presupuestado cuando se presentó, pero hoy día que estamos en la aprobación yo no estoy pidiendo monto. Y lo pone el cargo vacante del asesor jurídico que este año nosotros no tuvimos, no lo contemplamos. Pero eso tú no lo pagas con plata de la subvención. No. No, lo pagas con plata municipal. No. A ver, Eso es lo que- el año 2020 viene la transferencia de todos los establecimientos que administra el municipio, incluidos los BTF. Por lo tanto, se entiende que dentro de todo va a haber una modificación que sí ocurrió en el caso de la provincia del Huasco, que para poder nivelar y pasar los establecimientos como correspondía, el Estado mandó los recursos. Tanto recursos mandó que no sabían después ni siquiera en qué gastar. ¿Sí o no? Nosotros hemos consultado ahora, alcaldesa, a la CIREMI y a las autoridades y ellos, según ellos, no tienen nada claro en este momento si va a ser aporte. Entonces, si como no hay nada claro y en la administración anterior sí se les transfirieron los recursos que correspondían, de hecho los municipios en toda la región, en toda la provincia del Huasco, el año en que se tenían que normalizar fueron transferencias cero recursos por parte de los municipios, justamente para poder hacer todas las inversiones que correspondían con recursos del Estado. ¿Ya? Recuerden que cuando los municipios recibimos la educación, la recibimos con una deuda histórica, en todo sentido, en infraestructura, en salario, en deudas previsionales, etcétera, etcétera. Y lo que se pretende hacer entonces es que eso se pueda entregar absolutamente normalizado, pero no con recursos de los municipios, con recursos del ministerio. Entonces, ahora, si en esta nueva administración se quiere hacer un gallito con los municipios, diciéndoles no les vamos a transferir a presión de que no se transfiera la educación municipal al sistema de educación pública administrado desde el nivel central, vamos a entrar en un conflicto político de altísima gravedad. ¿Sí o no? Porque significa que se está presionando para retroceder en el proceso de desmunicipalización. Y yo entiendo que ese no es el ánimo, ¿ya? Porque esta es una normativa que hoy día es ley, por lo tanto tiene que aplicarse. Entonces yo les pediría, señores concejales, que aprueben tal cual está, que se aprueben el PADEN. Estas son las observaciones que ustedes entregan, esto no va con presupuesto. El presupuesto nosotros lo aprobamos el 15 de diciembre. Y aún es más, aunque educación se quedara con 0 pesos, no significa que ustedes estén matriculados el próximo año con 0 pesos, porque uno hace modificaciones presupuestarias. Recuerden que el presupuesto municipal es un instrumento que es flexible, es presupuesto. Y el Consejo Municipal, a proposición de la primera autoridad, junto con la realidad financiera que se tiene, se van haciendo las modificaciones y se van haciendo los ajustes. Por lo tanto, si se requiere pasar, tendremos que hacer los ajustes para que se puedan traspasar los establecimientos el 1 de enero del año 2020 como corresponda, incluidos los BTF. Así que váyanse con la tranquilidad que en caso que se requiera, obviamente nosotros tenemos que hacer una modificación. Pero yo no voy a hacer una modificación a priori cuando la responsabilidad es del Estado de Chile. A nosotros nos pasaron los BTF totalmente financiados, cuando sabemos que la subvención no alcanza. Nos pasaron los colegios totalmente financiados y tenemos que estar traspasando año a año recursos. Pero Presidenta, en el caso del GNPTF, la deuda que ellos tienen es por cosas básicas. Y ellos no tienen financiado el próximo año por No, sí, insumos de aseo,
Este año... Lo insumo. No infraestructura, sino que son cosas del diario uso. Sí, pero eso se ve con la Náyade. Ustedes tienen recuperación de licencias médicas, una serie de cosas, y con eso se van haciendo gastos Con eso corrientes. voy Este año quedaron bien. la- Este año quedaron al 100. El presupuesto entonces a la TESA cuenta con cobrar donde están todas las transferencias de corriente, transferencias corrientes de otras entidades públicas como subvenciones, el FAE, cualquier proyecto que de lo que llega normalmente al DAE, son 5.403.355.000 pesos el proyectado, sacando la proyección que teníamos hasta ahora, más recuperación y reembolso por licencias médicas 250 millones. Ahí estamos considerando las de la mutual de seguro que tampoco se tramitaban lentamente y ahora hay muchas que están en deuda, ¿ya? Todos estos casos que van por acoso laboral, todo eso, nosotros tenemos que empezar a recuperar todos esos dineros que no van a llegar ahora porque se pueden demorar 90 días. Entonces, ¿cuándo van a llegar? El año 2019. Por eso están considerados en ese monto. Por eso, concejal Bianchi, que le preocupaba, y tenemos mucha licencia. La media de licencias en el DAE diaria son, lo menos son 8, y hemos llegado a tener hasta 15 licencias diarias. ¿Ya? Entonces, el total, y el saldo inicial de caja serían 100.000 millones de pesos, que son de la... 100 millones, ¿verdad? 100 millones. ¿Por qué? Porque esos son los 100 millones que quedan de los saldos del año anterior y nos quedan 5.753.355.000 pesos. Eso se ve como ahí. Sí, 100 millones. Sí, pregunta. Sí. Bueno, se generó toda esta conversación sobre la pregunta que hice control interno sobre aprobar con el aporte. Entonces sería, vamos a aprobar sin aporte. Sin acuerdo. Sin aporte. Consulta sobre, habló de inmobiliaria acá. ¿Qué pasa con la inmobiliaria y los vehículos en el traspaso al...? Todo pasa al servicio local, porque todos fueron comprados por fondos públicos del ministerio. Todo lo que son recursos, Comprados bienes comprados con fondos del Estado, provenientes del Ministerio de Educación, deben de pasar al servicio local. De hecho, se está trabajando las normas NICS, porque contar del primero del 2020 para aplicar normas Del nuevo colegio. de Pero, contabilización. por ejemplo, el terreno municipal, ¿pagan arriendo? No. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Los terrenos de... Lo que pasa es que Hay A que ver. determinarlo. hay que hacer un cambio entre lo que es el colegio Manuel Orella antiguo, que fue el que se firmó, con el nuevo colegio Manuel Orella. Entonces, como dicen, pasando. El Manuel Orella viejo para nosotros, en lo que es el espacio, el antiguo, y la nueva infraestructura pasa al servicio local de educación. El terreno del nuevo es... ¿Ah? El terreno del nuevo tiene... Somos nosotros los dueños, pero se le va a pasar la infraestructura. Sí, pero no va a ganar por concepto de terreno. Arriendo. Cobremos, pues. Eso, presidente. Y concejal, pasan los 4 vehículos que tienen DAE más los 3 de ICE. Claro, eso estaba preguntando. El bus y los dos, el minibús y la sala. Yo... ¿Sí? Señora Náyade, consulta, en la diapositiva número 17 se indicó que una de las situaciones primordiales o también esenciales es poder garantizar que el traspaso de los funcionarios con las condiciones que sean adecuadas o garantizar el derecho de los funcionarios en esta nueva administración. Mi pregunta es cómo se va a hacer y se van a proyectar aumentos de remuneraciones o dejarlos en una mejor posición para que puedan tener una base, un tope con el nuevo servicio. Entonces, esa es mi pregunta, porque básicamente en la diapositiva número 17... No entendí. Es que depende de la diapositiva número 17, no me acuerdo de qué está, dice planificar y garantizar los derechos de los trabajadores involucrados en el proceso de traspaso. Mi pregunta es, ¿cómo? Para efectos de que esto no quede solamente como una declaración escrita, sino mi pregunta es, ¿cómo se va a garantizar
estos derechos de los trabajadores, si eso va a implicar un aumento de remuneraciones, mejores garantías salariales o tenga que ver con un mayor piso, hora, lo que sea, pero la idea es que los trabajadores puedan mantener o este traspaso sea lo menos vulneratorio a los derechos de los trabajadores y que sea un poco más parejo. Eso más que nada, el cómo se va a garantizar en los derechos de los trabajadores. Existe un principio en la administración pública que todo aquel trabajador que tiene una remuneración fija, cuando es traspasado a otra función o es traspasado a otra institución, se va con la mochila diferencial, es decir, no puede ser bajado su nivel de remuneraciones. ¿Ya? Por lo tanto, se le respeta. Si el funcionario tenía una remuneración menos que la del sistema público, tiene que equipararse a lo que corresponde. ¿Ya? ¿Perdón? No, la presidenta tiene que pedirle la palabra. ¿Me permite, señora? Sí. En la ley 20.109 se establece que pasa por todos los derechos el trabajador a servicio local de educación. No existe baja de sueldo. No, pero puede haber un aumento, pero nunca una reducción. Pero se puede mejorar en el evento para que pase Sí, a sí, mejor. sí. Pero se puede mejorar en el evento para que el nuevo ministerio, el nuevo empleador pueda entregarle mejores garantías o mayores. Esa negociación puede existir o no existe. Es solamente la mochila que existe y nada más. Por eso es lo que hasta ahí llegamos, nos podíamos hasta la puerta. Ahora, al servicio local de educación se arma. ¿Y quiénes pasan sí o sí? Aquellos que postularon bajo el estatuto estatuto docente. En este caso, quien ocupa el cargo de jefatura DAE, y para nosotros claramente es Jorge Pesenti, el segundo que debiera de pasar. ¿Ya? Pasan aquellos funcionarios sin ningún tipo de observación, aquellos que están en el periodo pronto a jubilar, que está dentro de los últimos 3 años, hace 4 años. Que en el caso, por ejemplo, nuestro en el DAEM, el único que cumple con esas condiciones es Enrique. ¿Ya? Entonces, ellos son los que están asegurados que pasen al servicio local de educación. El resto tienen que postular no cumpliendo los requisitos para poder pasar. Salvo que haya, por ejemplo, no sé, un profesional que sea del área contable, por ejemplo, y te pidan un contador auditor y la comuna de Caldera lo tiene y no lo tiene otra comuna, va a pasar ese directamente. Primero, postulan primero un concurso interno cerrado para todos los funcionarios DAEM que están en el servicio hasta el 31 de diciembre del 2013. Si los que hayan ingresado a esa fecha. Los que ya ingresaron en el 2014, posterior a eso, no pueden postular al concurso cerrado. Tienen que esperar los cupos al concurso abierto. Exacto. ¿Ya? Ahora, por eso yo dije que las dotaciones se podían recibir nuevamente en marzo y en junio, porque la dotación del mes de junio es la que pasa íntegra, esa dotación que tiene cada establecimiento es la que pasa al servicio local por 2 años. ¿Ya? Con todos sus derechos. Ahora, también hay un proceso de funcionarios que piden indemnización y esos dineros debe mandarlo el ministerio, que no quieran postular, no quieran seguir en el sistema, entonces ahí los alcaldes son los que tienen que conversar con el ministerio para que les pasen esos recursos y puedan indemnizar por los 11 años que es el tope o menos según la cantidad de años que tengan en el sistema y se puedan ir con indemnización. Lo que la ley estipula, la 21.040 lo dice clarito. Enrique, por favor. Buenas tardes. Respecto a lo que decía la señorita Carla Concejal, el tema de las condiciones que se puedan respetar para el paso de los funcionarios al servicio local, eso en la ley está bien claro cómo se procede. ¿Ya? Sabemos que hay que, en el caso nuestro, no me refiero a los profesores ni a los asistentes de educación, en el caso nuestro nosotros tenemos que postular. Sin embargo, los requisitos que se establecen para los concursos son muy altos. Aparentemente ninguno de nosotros vamos a calificar. ¿Ya? En lo personal yo estoy optando por el incentivo retiro que se rige a contar de recursos humanos. Se supone que durante el año podría entregar los recursos. Entre marzo y mayo yo creo que podría estar listos.
pero tenemos otros compañeros que no tienen ninguna digamos, defensa al respecto. Irma Flores, que también va a estar en edad de jubilar el año 2020, exigiría lo que dice la señora Ruinenda, que se le respeta la estabilidad hasta esa fecha para que postule al incentivo de retiro, el año 2020. ¿ya? Pero los demás compañeros perfectamente pueden quedar sin trabajo. Ahora, nosotros, por ejemplo... Sin embargo, en el punto que dice traspaso del personal municipal, el artículo 88 dice claramente que los municipios estarán facultados para ubicar en otras funciones a los trabajadores que por causa no hubieran sido traspasados. Entonces, a eso nos estamos hablando, digamos, se pueda considerar en un momento dado que a esa gente se le pueda cobijar en algún área de la municipalidad, estando la facultad. Y teniendo los recursos, porque no solamente las facultades tienen que ser coherentes con los recursos que se establezcan. Entonces, por eso que la primera posición es que los funcionarios se acojan a retiro, todos aquellos que quieran hacerlo, aquellos que quieran ser indemnizados, que también lo hagan, porque el municipio se reserva también el derecho de poder elegir el personal que puede ser un aporte a la institucionalidad municipal. Lo otro que han hecho otros municipios es manteniendo un pequeño especie de DAE que permite la colaboración con el Estado en aquellas áreas, por ejemplo, que pudiese el Estado retardar su operación. Por ejemplo, reparación de establecimientos, que son cosas que, o sea, se les quebró un vidrio, conductores, vigilancia. Por ejemplo, a nosotros el tema de vigilancia, en Copiapó ningún colegio tiene vigilancia, todo es con televigilancia, pero resulta que les roban todo el tiempo les están robando. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? Que el tema del resguardo es un tema fundamental para nuestros establecimientos educacionales. Entonces hay cosas que se tienen que ir revisando en función de cómo vaya evolucionando la situación. Hoy día las áreas tienen que tener, por ejemplo, por exigencia, un técnico de prevención de riesgo. Esos son los temas que tenemos que entrar a negociar nosotros con el Ministerio, porque ellos tienen que tener prevencionistas para cada 100 trabajadores, obligatorio tener a lo menos un técnico en prevención. Alcaldesa, y en ese sentido, ¿cómo estaría la visión del gobierno en torno a querer de alguna manera negociar? Porque sabemos que es complicado en este sentido la educación. ¿Cómo está la disposición del gobierno a poder acceder quizás a nuestros planteamientos para que haga un proceso que sea equitativo y que sea lo menos vulneratorio, quizás que podamos nosotros entrar con igualdad de condiciones? Yo creo que el próximo año vamos a estar en condiciones de saber cómo viene el tema, pero habían algunos alcaldes, concejales que hemos participado en reuniones, que son de los bloques de gobierno actual, que están planteando, y si algunos municipios y algunos alcaldes no quieren deshacerse de la educación municipal, ¿por qué no? Entonces quieren flexibilizar este tema, cosa que nos parece que no corresponde porque la ley es pareja, la ley es para todos y nadie puede obviarla. ¿Tiene plazo? Sí. Igual tienen varios años los municipios para aceptarlo, para estar varios 5 o 10 más. Hay que esperar que ahora, a fines de noviembre, hay cambio del director nacional de educación pública y de los directores de los servicios locales que están en ejercicio. Hay un cambio de... ¿Ahora por eso? Sí, porque duran un año en ejercicio y de ahí se podrá esta dirección pública. Usted dijo que hay algunos profesionales del DAE que están siendo aceptados por algunos establecimientos ocasionales. No, algunos funcionarios que en una reunión que se sostuvo, algunos por perfil, y los incorporarían a sus dotaciones. ¿Y ese cupo sabría cuándo? Ahora en marzo. En marzo. No, marzo, junio, dependiendo de cuáles son las reglas del gobierno, porque en este momento los directores, incluso el señor Egaña, que es el director nacional, él tiene una postura frente a esta situación, que nosotros tuvimos una reunión en marzo, fue alcaldesa, con él en Copiapó, y los alcaldes que todavía seguían con DAE, los municipios que seguían con DAE, pero hoy día no sabemos quién va a asumir la dirección nacional. ¿Y cuál es la postura que vamos a tomar? El objetivo es también que haya una mayor autonomía de las unidades educativas. Que cada unidad educativa pueda, por ejemplo, administrar sus fondos de la ley CEP y rendir cuenta que corresponde que es el servicio local de la educación. Ellos decían que, claro, que haya un centro de costo en general
de cada unidad educativa y que ellos también puedan definir a quienes contratan, las evaluaciones de desvinculación, porque yo no creo que el servicio local el servicio local de educación vaya a cada unidad educativa o sepa todo lo que pasa en cada unidad educativa. ¿Quién mejor sabe eso que su líder natural, que es el director junto con su equipo de gestión? Consulta, señora Presidenta. Quiero saber el tema de los resultados de la auditoría de educación. Al parecer, por lo que decía la directora, que tiene que presentárselo a usted para que después lo presente. ¿Sí? Entonces, para que podamos hacer una reunión extraordinaria para tomar conocimiento a cabalidad de la situación. Cuando envíe la documentación Náyade, nosotros vamos a verlo. Nosotros tenemos listas de nuevo. Hay dos ya listas, una que fue pagada por ellos, los fondos CEP, y otra que fue hecha nosotros a los fondos ordinarios. Esas dos están cerradas y listas. Esa, por lo menos por mi parte, va a ser remitida, yo lo vi en la tarde. Ya, se le envió vía digital, ningún problema lo cerramos. Y yo tengo también la que hicieron el DAE, que también podría estar en condiciones de perfectamente. O sea, son tres: la del DAE, la de control interno y la de la superintendencia. Entonces, una vez que nadie envíe esa, podrán hacerla llegar todas. ¿Ibas a decir algo? Sí, complementando un poco lo que tocamos recién con respecto a la estrategia que se pueden aplicar. Ya lo hemos conversado en este tema. Logramos digamos, bosquejar alguna iniciativa que pudiera favorecer a las personas. Sin embargo, la misma ley dice claramente que el Ministerio está pidiendo los listados al funcionario por establecimiento y por lo que certificamos a la administración y los tiempos en que están trabajando. Entonces, cualquier cosa que tengamos que hacer tendría que hacerse ya este año. Tendríamos que hacer alguna modificación de contrato para aquellas personas que pudieran incorporarse a un establecimiento y con eso estaríamos recordando a las personas. También tenemos la voluntad de algunos funcionarios que sencillamente no van a seguir trabajando, van a retirar. Ese listado lo presentamos hacia la unidad en el sentido cuál es la voluntad de cada uno. ¿Ya? En el caso mío yo no voy a nada, otros compañeros no van a postular y se van a retirar del servicio. Entonces, aquellas personas que se van a retirar del servicio tenemos que tener protegido en el sentido que se vayan con la indemnización por resolución, que no sea una renuncia voluntaria. Y además, considerar en lo posible el mismo beneficio que se le ha dado a otros funcionarios de la municipalidad cuando se retiran digamos, ya de la municipalidad. A lo mejor un poco que se le pueda... Lo que pasa es que todo, en la administración pública todo es conforme a derecho, y tienen que haber leyes de por medio. Nosotros tenemos funcionarios que están esperando 3 años que les llegue el incentivo del retiro para la jubilación programada y aún no ha pasado nada. Ahora, nosotros tampoco es que nos llegue toda la plata, lo que llega es el incentivo, pero la indemnización por años de servicio la paga el municipio a través del Fondo Común Municipal. Y la indemnización de los profesores también es a través del anticipo de subvención. Por lo tanto, acá no es que el Estado, por favor, no es que el Estado te dé todo, el Estado te da solamente el incentivo, que es el adicional, por eso que todos esperan la ley, pero lo normal, que son los 11 años, los tiene que poner el empleador y lo que nos dan son módicas cuotas mensuales para pagarla habitualmente como 4 años. Sí, lo permiten, pero en todo caso los anticipos de subvención que se pide precisamente para la vinculación del personal para estos casos, con esos casos se va a perder la compromiso de la municipalidad con el ministerio. Sí, ok, pero eso no depende de nosotros. Sí, esa posibilidad está, pero nosotros no podemos darle el incentivo al retiro. Nosotros vamos a pagarle la indemnización normal de los 11 años, pero no podemos darle algo adicional porque no está entregado en una norma excepcional al municipio. Pero además los departamentos de educación siguen funcionando hasta el 28 de febrero del 2020. Es decir, la alcaldesa no puede decir en 6 meses más se cierra el DAEM, porque el DAEM sigue funcionando con todos los procesos normales hasta febrero del 2020. Entonces hay que tener claro que tampoco podemos desmantelar el DAEM porque el funcionamiento, igual hay que hacer remuneraciones contra todo. El funcionamiento sigue exactamente igual. Nosotros lo que pretendemos, por lo menos, creo yo, que debiéramos tener una unidad un poco más pequeña que se dedique a aquellas cosas que realmente le pueden servir a los establecimientos. Por ejemplo, un trabajador social que mueva todo el tema de las becas.
Obviamente que es necesario, que coordine el trabajo de todas las asistentes sociales en términos técnicos. Eso es necesario. ¿Te fijas? No sé, un maestro, choferes, que cumplan funciones de vigilancia y de conducción en el día, de portero, cosas que puedan, porque cuando pasen al Estado, discúlpenme, les van a quitar hasta el portero. Sí. Eso es efectivo, porque el Estado se dedica al aula, tema pedagógico. Señora Presidenta, dentro del ámbito gremial, el Colegio de Profesores tiene una preocupación bastante seria con respecto a la estabilidad laboral, principalmente en lo que se refiere a lo que son las contratas y también lo que se llama en nuestro ámbito lo que son extensiones horarias, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como trabajadores a veces tenemos un doble contrato, un contrato de titularidad y además de eso una extensión para el mismo empleador. Por lo tanto, nos preocupa ese tema que al pasar o al ser traspasado, después el nuevo servicio local de educación se preocupe solamente de la titularidad y las contratas que vienen en ahí. Entonces, a eso nosotros queremos apelar a lo que es nuestro empleador actual y ojalá se nos reconozca los años que llevamos trabajando la extensión, incluso el que llevamos trabajando 20 años con extensión horaria. Lo desconozco como lo habrán hecho en los otros que están creados. El gobierno estableció una ley 2015 para el 2016 donde permitió que todos los docentes que tenían 20 o más horas en aula pasaran a titularidad. Algunos pasaron hasta 44 horas porque tenían 30 de contrata por plan común o plan de estudio y 14 horas por ley C. Por lo tanto, sumaban 44 y pasaban a titularidad con las 44. Pero eso es un tema de ley, no es del empleador, ¿ya? Entonces, está claro, establecido. Y el tema de qué es lo que ha pasado acá, que por muchos años los colegas, acá se hicieron, no en su gobierno comunal, sino en el anterior, se hizo concurso por 44 horas de titularidad, que siempre se habían hecho por 30. Entonces hubieron docentes y asistentes y educadores de párvulo que por años tienen 30 horas de titularidad y 14 contratas. Entonces, lo que está apelando el Colegio de Profesores es si se podía levantar un concurso para cumplir el 80-20 y dándole la posibilidad a esas personas que tienen 14 horas puedan pasar a... O sea, eso de todas maneras, si es necesario, se hace. Y lo hacemos el año próximo, porque en el fondo igual están ejerciendo las horas, igual se está pagando. Levantarlo ahora y definirlo. Sin ningún problema. Yo por lo menos me comprometo que eso se puede hacer rápido. Ahí habría que tener la mirada también de que es como privilegio. Si no es más plata, es lo mismo pero mejores condiciones, estabilidad laboral. Pero ahí habría que tener una mirada con respecto a los profesores que llevan años trabajando con 14 horas más. Porque si vamos a hacerlo y va a postular a alguien de afuera. No, estamos hablando. Algo similar tiene que ser un concurso cerrado y exclusivo para los que hoy día están ejerciendo, y eso se puede hacer. Se hace un concurso público, pero cerrado. O sea, cerrado en el sentido de que puedan nominativo. Yo creo que tendría que ser este año. ¿Sí? ¿Puedes darle las tareas ahí? Sí, mejor que lo levantamos ahora y como eso no es, no viene de Santiago, se hace interno. Ya, Caso cerrado. Alcaldesa, todos los oradores, señores concejales, jefa DAEP, hay una situación que me preocupó en el día viernes. Recibí la visita de don Rodrigo Catalán, ¿ya? En el cual me manifestó que los colegios, los diferentes establecimientos educacionales tenían que asumir una responsabilidad sobre medioambiental. Si bien es cierto, hay una ordenanza medioambiental y tienen ellos todo un programa a desarrollar. ¿Ya? Estuvimos conversando también con la jefatura técnica internamente
y le manifestamos de que en este PADEN no estaba explícito, inserto esto. Y es una preocupación. ¿Pero qué les sí. pidió? Perdón, ¿qué les pidió? ¿Cómo se llama? Es por la gestión municipal que hay que los municipios deben cumplir unas ciertas tareas y algunas están estructuradas en los establecimientos educacionales. Está en la dimensión de convivencia, está el tema medioambiental en el PADEN. Por lo tanto, yo le dije que teníamos que planificarlo. Si me dijo, yo visité los colegios, lo vamos a planificar, cuáles son las tareas, las voy a revisar, las voy a filtrar y las voy a conversar con los directores, ¿ya? Porque él hizo la visita, pero como que no está muy claro las acciones específicas, que algunas caen muy bien, porque ya en Escuela Byron G. James, ellos tienen una academia, hacen todo un trabajo, ¿ya? Los colegios, hay 2 colegios que tenemos certificados, por lo tanto hay acciones, también están certificados con excelencia, entonces también están dentro de la gestión y a lo mejor lo que ya están haciendo está dentro de la gestión ambiental. ¿Pero qué les planteó nada? Llevaba un cronograma. Un programa específicamente tiene que ver con tenencia responsable de mascotas. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces nosotros lo que le planteábamos es que no aparecía dentro de los planes del PADEN, así como aparece esto de las drogas, ¿cómo se llama? Aparece, hay unos objetivos, no aparece dentro del PADEN. Entonces se incorporó acá. Eso lo planteábamos nosotros. Y dijimos que también nos íbamos a ver la posibilidad de que el docente que se haga responsable, poder entregarle 2 horas, o sea, hacer todo un trabajo articulado. Que el docente no, que del poco tiempo que le tiene, poder estar dejando tareas por hacer, y de eso le damos, primero lo íbamos a conversar, lo íbamos a planificar, y yo lo iba a conversar en la próxima reunión que tenemos con los directores, y se lo iba a plantear, y cómo íbamos nosotros a coordinar ese tema. ¿Ya? Sigue tranquilo, don Santiago, porque a raíz de eso es una conversa conmigo. ¿Ya? Sí. Eso era. Le va a tocar pasear los perritos que viene con el Manuel Orella. Claro, y la Marcela, se lo pone ¿Ya? Señores concejales, si no tienen más consultas, en la sala hay alguien que quiera decir algo que haya para siempre. No, solamente saber si todos están de acuerdo, Sí, los están de directores, acuerdo. todos, Sí, los profesores. ¿Están todos de acuerdo? Principalmente está consensuado el tema. ¿Está consensuado con todos? Sí, No, en serio. Yo cuando la gente da la palabra, supongo que si dijeran el año entero, y si se requiere se va a dar montos, yo confío. Entonces por eso no. Exacto, por supuesto. Que me dice sí, yo digo sí, confío. Sí, para eso existen otros fondos. Yo prefiero acelerarlo con un fondo de patente minera, que es un fondo directo, que ustedes son los que eligen, pues hacemos bases de licitación. Y lo que se entiende en las negociaciones, el proceso que tiene que el Estado dar más se entiende Como que les facilita. Estamos sacando acá. Y de hecho, ya tienen preparando qué material Fue 400 mensuales y ya la licitación para el mes de enero, febrero y en marzo. Con patente minera poder. Con patente minera, patente o acuícola. Ya. Señores concejales, en virtud de las modificaciones y observaciones realizadas a la propuesta del Plan Anual de Educación Municipal de Caldera, y considerando que este es el último PADEN que vamos a estar, no es el último que aprobamos, el próximo es el otro año, estamos en un PADEN que es de transición para el traspaso definitivo de la educación pública, de la educación municipal al sector público del Ministerio. Pongo en consideración del Consejo Municipal la aprobación o el rechazo, considerando ya con todas las partes presentes en la mesa, lideradas especialmente por los directores de los distintos establecimientos educacionales,
los gremios tanto de profesores, asistentes de la educación y la presencia de las directoras de los distintos establecimientos BTF de la Comuna de Caldera, se somete a consideración del Consejo en votación. Sin incluir el presupuesto incluido, ¿qué está? ¿Ah? No hay que, ellos expresaron un presupuesto incluido, eso no se incluye. El último sí, ya se hizo una modificación, 5.700. Me fijan en el ingreso local, pero apruebo. Con todas las observaciones en la mesa y confiando en que están todos de acuerdo con este PADEM, apruebo. Con las observaciones puestas en la mesa, apruebo. Con las observaciones puestas en la mesa y con el compromiso con los BTF, apruebo. Yo rechazo, Presidenta, y lo voy a fundamentar. Yo estuve estudiando el PADEM y de acuerdo a mis conocimientos, además, ninguna cuenta puede quedar en cero, porque ¿cómo la reabrimos? ¿Qué pretendemos? Iniciar otra deuda histórica, porque no lo olvidemos que cuando fueron traspasados estos servicios al municipio, en la dictadura nos entregaron todo pero sin recursos. Y aquí, ¿cómo voy a aprobar yo si tengo una cuenta en cero? ¿Qué? ¿Otra deuda histórica? Se puede en cero. Presidenta, permítame, es una discrepancia y yo quiero que se respete mi posición, porque la otra vez dije no voten por patentes de bebidas alcohólicas. ¿Qué hicieron? Votaron. Están con problemas ahora. Pero es mi voto, mi decisión, de acuerdo a mis conocimientos, por lo tanto, rechazo. A ver, que lo que pasa es que el voto de rechazo de la concejala genera la incertidumbre y la duda en el resto. Entonces yo voy a pedir paralizar la votación. Don Waldo, que llamen a Cecilia Quelopana de la DAF, ¿ya? No, yo quiero decir lo que es los conocimientos míos. Y en eso se tiene que respetar, Presidenta, la votación de uno, porque yo voto. Ya, pero creo que la propuesta, si es la duda, déjalo en un peso. Pues sí, entre 0 y 1 peso no hay ninguna diferencia. Hay una diferencia, el peso y el 0. No, pero me refiero. El peso le ayuda a usted a abrir la cuenta. No, me refiero, la diferencia presupuestaria, 1 peso más, 1 peso menos, no nos hace más ricos ni más pobres. Pero sí puede marcar la diferencia, como dice usted, de aprobación. Por supuesto. Claro. Porque yo prefiero. O sea, por eso. Yo hice la observación así, no dijo de nadie. Yo le dije que sí se puede. Y dijeron que sí. Por eso que hay que estudiar bien, concejala. Hay que votar lo que uno piensa. Por lo mismo. No dejarse llevar. A ver, yo no me estoy dejando llevar por nadie, concejala. Usted es responsable de su opinión y de su aprobación o rechazo. Yo soy responsable de mis actos, de mis opiniones y de mis observaciones. Por lo tanto, yo no voy a cuestionar sus observaciones o su opinión, pero también tiene que respetar la mía. No digan que me estoy dejando manejar. La jefa de finanzas de la municipalidad, la señora Cecilia Quelopana, que es la encargada de ver temas financieros y la encargada también de los traspasos, ¿ya? Los traspasos que quedan establecidos en el presupuesto municipal. Considerando que el presupuesto es un instrumento de planificación, pero que es flexible, ¿ya? Estamos analizando una cuenta que está dada por traspaso a jardines infantiles BTF que están dentro de la administración del Departamento de Educación. Dentro de la cuenta lo dejamos con 0, ¿ya? Para evaluar qué es lo que va a significar el movimiento el próximo año, tanto el comportamiento de la subvención que ellos reciben, como también de lo que van a significar los anticipos para preparar el traspaso tanto de los establecimientos educacionales municipales básicos, medios y rurales, como también los BTF. Entramos en una controversia en el proceso de aprobación, donde la concejala Soledad González Contreras rechazó el presupuesto porque manifiesta que de acuerdo a las capacitaciones que ella ha recibido y de acuerdo a los conocimientos que ella ha ido acumulando en el tiempo, los presupuestos no se pueden dejar en monto 0 porque después no se les puede incorporar recursos. ¿Eso es? Sí, efectivamente, no se pueden abrir esas cuentas. Concejala. Cecilia. A ver, como bien explica la alcaldesa, el presupuesto es flexible. Sí. Por lo tanto, en cualquier momento se pueden hacer modificaciones que incorporen mayores ingresos, que no es lo que yo entiendo que podría ser que aumentara esa cuenta siempre que tuviera mayores ingresos, el área de educación. Y no hay ninguna norma que diga que las cuentas pueden de traspasos municipales también.
¿No existe ninguna norma? Lo que pasa es, ¿por qué digo esto? Porque había un ejercicio antiguo de los municipios en que siempre dejemos uno para que cualquier cosa incorporemos recursos. Eso tendría sentido si ese peso pesara realmente para poder traspasarlo a otra cuenta. Pero cuando está en cero, no te afecta en nada porque tú le puedes incorporar en cualquier momento recursos que sean extraordinarios. Esto surgió el año pasado, entre paréntesis, porque yo en la anterior administración tenía el concepto de que había que dejarlo siempre en uno. Y a raíz de una situación que ocurrió en salud el año pasado con Adelín, que lo dejó en serio, yo le dije, oye, todo el tiempo nos enseñaste que había que dejarlo en uno. No, es que la norma nunca estableció eso. Esto era una mala práctica que teníamos en el municipio, pensando que prácticamente si no lo dejamos con uno, la cuenta no existía. Cosa que no es así, porque hoy día la ley de presupuesto para los organismos del Estado tiene así un mamotreto de cuentas que te indica cómo crearlas, cómo eliminarlas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para la tranquilidad de los concejales que votaron aprobación del PADEN, no hay ningún problema en la voluntad que podamos tener política, técnica y económica de poder traspasar recursos el próximo año a los BTF, que es donde tenemos la situación en controversia, y que pudiese mejorar la gestión que ustedes realizan en caso que así se requiriera y se comprobara desde el punto de vista contable también que se necesita. ¿Ya? Eso quedando en tabla. Antes que termine, sí, para cerrar este tema, aquí no es que yo no tenga voluntad política, porque usted dice, habla de la voluntad, no hay falta de voluntad, yo sé escuchar, por eso yo no interrumpo a nadie y escucho tranquilamente. Usted acaba de decir de la voluntad, no hay falta de voluntad política. A mí sí, me preocupa que van a quedar los trabajadores en una tremenda indefensión. ¿Cómo le van a pagar el día de mañana? Si quede cero esa cuenta y de acuerdo a mis conocimientos, a mis capacidades y todos los conocimientos que he recabado por años. A lo mejor cambió la norma, pero no había una capacitación. Yo esto es lo que tengo de conocimiento. Y esto es lo que voto simplemente. Y mi voto no tendría por qué ameritar discusión. Si mi voto se tiene que respetar nada más. Yo no quiero que se tenga una polémica, Soledad, pero yo cuando dije voluntad técnica, administrativa, económica y política, me refiero para traspasar recursos a esa cuenta que está en cero, no que usted no tenga voluntad política para esto. Yo entiendo, este es su fundamento, este es su conocimiento, pero esto lo puedo poner el próximo año. Yo sé que en todos nosotros va a haber voluntad política de querer apoyar a los BTF, y usted bien lo ha dicho. Usted está solamente fundamentando el punto de vista de sus conocimientos, pero la voluntad la tenemos todos para poder traspasarlo, y usted tiene que tener certeza. Aunque esté en cero la cuenta, la voluntad es poder traspasarlo si es que financiera, técnica y administrativamente corresponde. Pero primero hay que comprobarlo. No sé si tienes algo más que... O sea, claro, en cero. ¿Nosotros tenemos cuentas en cero en el presupuesto? Sí. Varias tenemos en el presupuesto, si lo lees. Aprobado también. Entonces, con 2, 4, 5 votos a favor, el voto fundamentado de la concejala Soledad Contreras, en contra... González Contreras en contra, y la ausencia de la concejala Luisa Collarte, que está con licencia médica y que está absolutamente justificada. ¿Eso estamos? Gracias. Ya. Se da por finalizada la reunión extraordinaria del Consejo Municipal.